Hoy estamos en vivo nuevamente con nuestra amada hermana Anita. Nos da mucho gusto poder tenerla nuevamente aquí como invitada en nuestro programa, poder tener esta bendición de poder colaborar juntos en esta tarde. Hoy es sábado 5 de marzo del 2022. Ahorita son la 1:22 de la tarde, para Anita son como las 10:30 casi, sí, de la noche. Entonces es un placer y una bendición muy grande estar nuevamente juntos en esta transmisión con la hermana Anita. Muy buenas noches, Anita. ¿Cómo estás, hermana? Hola, mi hermano. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias pues, por permitirme también pues, compartir contigo la palabra de Dios. Estamos bien por la misericordia de Jesús. Amén, Toda la amén. gloria sea para Cristo. Aleluya, amén. Gracias, Anita. No, gracias a ti por la oportunidad que nos has dado de estar aquí juntos. Gloria sea a Dios, en verdad. Creo que es una bendición que Dios nos concede hoy tener un nuevo día, un nuevo despertar y aún poder estar juntos, ¿no? Entonces, Amén. pues vamos a iniciar con el tema de esta mañana. Bueno, de esta tarde, para ser precisos. Eh, Nos da mucho gusto a los que nos están acompañando hoy en vivo, siéntanse bienvenidos. Vamos a iniciar con esta transmisión que hemos preparado, que Dios puso en nuestros corazones. Es una gran Amén. bendición poder estar nuevamente juntos. Hoy queremos compartir un poco acerca de cómo el video se titula, estar firmes, firmes en la fe en medio de las tormentas. Es que Amén. hoy entendemos, tanto Anita como yo, como a lo mejor varios hermanos a lo largo del mundo, que estamos atravesando por un momento de mucha crisis, por momentos muy difíciles, por momentos de muchas dificultades. Podemos ver en general el panorama de nuestro mundo, podemos ver autoridades malvadas, autoridades perversas aquí en México, en Rusia, en Estados Unidos, en el mundo entero podemos ver autoridades malvadas, autoridades perversas, autoridades que se levantan en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios y con el objetivo de legalizar aún leyes que van en contra de su voluntad. Vemos una cuestión tan tremenda en estos tiempos, donde a lo mejor la homosexualidad, el feminismo, el aborto, cosas que se quieren implementar hoy en día en la sociedad como normales y tratar de Ujú. hacer un adoctrinamiento de la población. Vemos cómo hay tanto crimen, tanta delincuencia, homicidios, secuestros, tanta maldad, tanto desenfreno en la juventud, fiestas, Así es. adicciones, promiscuidad, inmoralidad, familias destruidas enteras, familias destruidas por completo. Y si le añadimos a esto toda la ansiedad, la depresión, el estrés que está viendo la gente, que muchas veces eso conlleva a gran cantidad de suicidios en nuestro mundo. Y si le añadimos a eso la pandemia que estamos atravesando, la cuarentena, el virus, todo esto, y si le añadimos las otras enfermedades, es un caos nuestro. Y lo peor de todo es que actualmente ahorita de todos modos se está librando una guerra, ¿no? Entre Ucrania y Rusia, y es algo que ha venido a causar mucho impacto en nuestras vidas y en nuestras mentes. Por eso que hoy entendemos muy importante poder estar firmes en la fe, a pesar y en medio de las Amén. tormentas. Pues así es, mi hermano. Verdaderamente eh, has dicho pues todas aquellas cosas que chocan al corazón de un cristiano, Así es. que chocan al corazón de Jesús mismo, ¿verdad? Porque Jesús vino pues para salvar al mundo de la maldad, salvar al mundo del pecado, de todos estos conflictos, de todas estas cosas, pero el hombre persiste en vivir en pecado, por lo cual el mundo va de mal en peor. Así Por lo es. tanto, ya está predicho, ¿verdad? Que este mundo pasará, este cielo, esta tierra pasarán y lo único que va a permanecer siempre es la palabra de Dios y todos aquellos que son sumisos a la palabra de Dios. Así es. Entonces es cierto, mi hermano, que estamos viviendo en momentos especiales, en momentos de fin. No sé si ya le podemos decir el principio del fin, porque verdaderamente se están cumpliendo la palabra de Dios, las profecías del mismo Jesús que dijo antes de su venida, se está cumpliendo al pie de la letra. Y estos conflictos que han surgido estos últimos días, digamos así, han chocado, como dijiste, muy fuerte la mente, el corazón
y a muchos hermanos. Así es. Entonces, el Señor quiere hoy que nosotros nos afirmemos en su palabra, que nos exhortemos mutuamente para seguir adelante, para no desmayar, para no caer, porque mis amados hermanos, tenemos una linda esperanza que es Jesús en los cielos, que viene muy pronto, pronto escucharemos esas trompetas sonar y el Señor recogerá a su iglesia y la iglesia de Cristo es limpia, es hermosa, es sin mancha, sin arruga, como dice el Señor. Si somos su iglesia, entonces hoy tenemos más que nunca afirmarnos, más que nunca, mirar si nuestra fe está conforme a la palabra de Dios y también mirar, Señor, tenemos una fe que obra por el amor, estamos viviendo en el amor que tú quieres que tengamos, porque solamente irán al cielo todos aquellos que firmes en la fe amaron a Jesús hasta el final. Pero Amén. eso, bueno, mi amado hermano, creo que esta palabra, este tema que el Señor pues te dio a ti personalmente, después me lo compartiste y empezamos pues a prepararnos, es muy actual. Por Así eso, es. gracias a Jesús y le pedimos al Espíritu Santo que nos toque, que nos siga puliendo nuestra fe para llegar limpios a la presencia del Señor. Sí, amén. Algo que creo firmemente es que, como Jesús decía en Mateo 24, que nadie sabe ni el día ni la hora en la que Él vendrá. Así es, Es por eso así la es, importancia de estar listos, porque Cristo puede venir mañana o puede venir en 1000 años, no lo sabemos. No sabemos así es. cuándo será la venida del Señor, si sea pronto, si sea lejana. Lo importante es que nuestra fe esté fundamentada en aquel que es digno de recibir toda la gloria, en aquel que es digno Amén. de poder ser merecedor de nuestra fe. Eso es lo importante. Nuestra fe está Así fundamentada en Él. Y vamos a basar el tema de esta noche en, en un texto de las Escrituras. Vamos a ver lo que nos dicen las Escrituras precisamente en un acontecimiento que tuvo lugar hace más de 2000 años atrás. Y este acontecimiento es Mateo 14. Es el Amén. momento en el que Jesús camina sobre las aguas. Y vamos a ver, vamos a leerlo para empezar, para Amén. después de ahí desglosar el tema. Entonces me gustaría que lo podamos leer. Bueno, les damos la bienvenida, los invitamos a que puedan agarrar sus Biblias ahí junto a sus familias y poder leer Mateo 14 del versículo 22 al versículo 33. No es tan largo, es un suceso breve, entonces vamos a leerlo a continuación. Dice Amén. el Evangelio de Mateo, bueno, como dato principal, también se encuentra este suceso registrado en Marcos 6, 45 y en Ujú. Juan 6, 15. En lo personal, muy en lo personal, me gusta mucho cómo Mateo narra este suceso y dice, ¿no? Dice de la siguiente manera en las escrituras. Mateo 14, 22. Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud, perdón. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no Aleluya. temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, extendiendo la mano, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando Así ellos es. estuvieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Es un suceso espectacular que, si soy Amén. sincero, ha bendecido mucho mi vida. En la Biblia tenemos registrados 4 evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Recordemos que las escrituras se dividen en dos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento.
Antiguo pacto, nuevo pacto, y vemos cómo a partir del Nuevo Testamento se inaugura con el Evangelio de Mateo, después Marcos, Lucas, Juan. Estos 4 libros con los que se inauguran las Escrituras, que son libros de los nombres de los autores de ellos, se llaman los Evangelios, y en estos 4 Evangelios se nos narra la vida, la historia de Jesucristo. Desde su nacimiento hasta su crucifixión, resurrección y ascensión se nos narra esto en los 4 evangelios. Y dentro de esos 4 evangelios podemos encontrar cantidad impresionante de milagros. Y en su mayoría son sanidades. Pero Así Jesús es. también hacía otra clase de milagros. Si los vemos a profundidad, ocurrieron por algo. Porque Amén. recordemos que para Dios no hay nada al azar, no hay nada arbitrario. Él es total y Amén. absolutamente soberano y sus decretos también. Entonces, aquí ocurrió algo muy importante. Es una historia fenomenal, la verdad, la que encontramos aquí en Mateo 14. Y como primer dato, algo que encuentro aquí, Anita, es que si vemos el antes, es decir, Mateo 14, versículos del 1 al 21, vemos un milagro espectacular, un milagro excepcional. Alimentación de 5,000 personas. Hombres, puros hombres. Los cálculos que mucha gente o muchos teólogos o eruditos han tratado de hacer es que esta multitud ascendía hasta más de 8,000 personas, porque eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Imagínate la cantidad de gente que era. Y Jesús cuando los vio dice que tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor y empezó a predicarles. Y yo cuando era tarde, ¿qué dijeron sus discípulos? Maestro, pues sabes qué, ya es tarde, que la gente se retire a descansar para que nosotros también podamos descansar y comer. Y Jesús les dice, no, pues no quiero que se vayan porque el camino es largo y se pueden desmayar. Vemos tanto amor de Jesús en esto y como les dice Jesús, los discípulos, Señor, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Darles de comer. Y vemos cómo Jesús ora por los alimentos. Son Amén. multiplicados de tal manera que más de 5,000 personas comieron hasta saciarse y además de todo sobró. Ese es el primer dato que veo en esta historia de Mateo 14, Anita. El antes. Un milagro fenomenal. Por eso nos dice al principio en versículo 22 que Jesús les dijo a sus discípulos que se adelantaran al otro lado, en lo que él despedía a la multitud. Así es. Así es. Sí, mi hermano. Y verdaderamente el Señor, como dijiste, no por gusto, porque Él en su soberanía, todo lo que dejó en la Biblia escrito es con un propósito, ¿verdad? Es para enseñarnos, instruirnos, corregirnos. Y muchas veces, pues el Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Espíritu, o sea, de la Biblia que Jesús dijo. Y muchas veces, lo confieso, el Señor me pregunta, ¿por qué tienes poca fe? Así como le dijo a Pedro en ese momento, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y le extendió la mano y lo sacó. Y vemos el grande amor de Jesús, que aunque conoce nuestra condición, que a veces tenemos poca fe, el Señor siempre viene a nuestro encuentro, siempre extiende su mano y siempre nos saca. Amén. Pero, pero en su grande amor, Él también nos corrige con sus palabras y nos dice, pero ¿por qué dudaste? ¿Pero por qué tienes poca fe? ¿Acaso no confías en mí que yo estoy junto a ti? ¿Acaso no confías en la palabra que yo les prometí estar con ustedes en toda aflicción que pasen? ¿No dije yo en mi palabra que los justos padecerán persecución, pero de todas sus aflicciones el Señor los va a sacar? Entonces, lo que vemos que uno de los propósitos con el que Jesús dejó este relatado, este suceso, esta hermosa historia, es para que nosotros nos pongamos a pensar, Señor, muchas veces nosotros como Pedro, mientras que miramos a Jesús con los ojos firmes, o sea, sin mirar a la derecha ni a la izquierda, estamos caminando, digamos así, a la ligera, o sea, tranquilamente, los pasos firmes van, pero en cuanto quitamos los ojos, y es lo que quiere el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ese es precisamente eso. Él se pone a todos los lados y empieza a llamarte. ¡Oye, mira qué problema aquí! ¡Oh, mira este problema aquí, mira qué! Y entonces, en el momento que nosotros desviamos la mirada de Jesús, ahí es donde caemos, como si Pedro, empezamos a hundirnos
en nuestros miedos, en nuestros temores, en nuestro egoísmo, nos empezamos a cerrar, bueno, en cualquier cosa, menos en la fe que tenemos que tener en Cristo Jesús. Así es. Pero el grande es misericordioso el Señor, que enseguida envía su Espíritu Santo y nos dice, hija, mira nuevamente al Señor, hijo, levántate, toma tu espada, toma tu escudo, ponte el yelmo, vístete de la coraza y adelante. Todavía no has terminado tu carrera. Todavía queda un poco por correr. Entonces vemos el grande amor del Señor Jesús, que Él es el que está inspirando constantemente y guiando nuestros pasos, guiando nuestro camino. Y verdaderamente, mi amado hermano, le doy muchas gracias a Jesús por todo lo que pasamos. Amén, Por así horrible es. que parece, yo antes de esta transmisión estábamos hablando con mi hermano, compartiendo un poco, ¿no?, lo que estamos viviendo y vinimos a una conclusión que siempre venimos a esto, pues gracias a Jesús por todo lo que nos sucede, Es. porque tarde o temprano nos damos cuenta que los que aman a Dios, los que son llamados conforme a la voluntad de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. El primer bien que es para un cristiano en una situación de aflicción, de persecución, de tristeza, de angustia, es que Dios está tratando con tu corazón para que te llenes de fe, para Amén. que sea más firme y otra cosa, que tu corazón esté lleno de amor. Porque ahí es donde se pone a pruebas, ¿amas a Dios o amas a ti mismo más que a Dios? ¿O amas Así a alguna persona más que a Dios? ¿O amas a una cosa más que a Dios? es. Entonces el Señor nos pone a prueba ¿para qué? Para moldearnos más a la imagen de Cristo. Amén. Amén, hermana, sí, amén. Y es que yo veía este primer punto de aquí en Mateo 14, de la alimentación de los 5,000. ¿Por qué? Porque como decías, Anita, no hay nada al azar, no hay nada arbitral. Tanto tú, Anita, como yo, y como todos los hermanos que nos están oyendo y acompañando, hemos visto de alguna o de otra manera los milagros de Dios para nuestras vidas. Creo que el milagro más grande es nuestra salvación, que estemos Así aquí es. a pesar de quienes éramos. Amén. Entonces, lo primero, de cajón. Y cada día vemos milagros de Dios para con nosotros. El simple hecho de despertar Amén. un nuevo día, de poder tener Así es. un nuevo despertar. Es la mano de Dios que sustenta nuestras vidas, su misericordia que se renueva cada mañana. Amén. Pero Amén. ni tú, Anita, ni yo, ni ninguna otra persona actualmente ha visto un milagro como lo vieron los discípulos. O sea, es que los discípulos veían unas cosas impresionantes. Y por eso destacaba yo al principio eso, ¿no? De la alimentación de los 5,000. Porque dice que después de eso, dice, enseguida Jesús hizo a los discípulos entrar en la barca, enseguida, o sea, Él los hizo entrar. Pudo haber hecho Jesús que lo esperaran ahí, que se quedaran Claro. con Él a despedir a la juventud, a la multitud, perdón. Pudo haber hecho eso Jesús. Quédense aquí conmigo, despedimos a la multitud y después nos vamos todos juntos. Pero Jesús tenía un plan. Jesús ya Amén. tenía todo calculado. Él sabía lo que iba a pasar esa Amén. noche. Él ya lo Amén. sabía. Es lo Aleluya. que quiero que podamos entender, hermanos, como primer paso de la fe. No hay nada arbitrario para Dios. De que Así algo es. sucede en el mundo, estalla la guerra Amén. entre Rusia y Ucrania y dice Dios, híjole, no sabía que iba a pasar eso. No, Dios todo lo sabe, Él ya lo Dios todo sabía. lo sabe. Él Amén. tiene todo Amén. el control. Si Él quiere, ahorita la guerra se detiene. Y si Él quiere, la guerra se hace más recia. O sea, Él hace como quiere, porque Él es total y absolutamente soberano. Por eso quería destacar este primer punto, porque Él ya sabía Amén. lo que iba a pasar. Para que te des cuenta de que todo lo que ocurre en tu vida, todo lo que atraviesas, todo lo que pasas, no es de la nada. Amén. Dios ya lo Amén. sabe y Él lo permitió. ¿Por qué? Amén. Ah, fíjate lo que dice, que enseguida Jesús hizo que los discípulos se fueran a la barca y fueran delante de él a la otra ribera, entre que él despide a la multitud. Y dice el versículo 23, que después de que Jesús despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Pudo inmediatamente ir y alcanzar a los discípulos, pero él sabía lo que estaba a punto de pasar. Y se Así es. fue al monte a orar él solo. Jesús era Dios.
Y Él nos dio ejemplo perfecto de lo que es una vida de oración, una vida de fe. Los discípulos le decían, Señor, aumentanos la fe. Y esa debe de ser nuestro anhelo, nuestro ruego, Señor, aumentanos la fe. Y cómo cuando venía el momento de la muerte de Jesús, cómo Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Pues Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte como trigo, pero Pedro, yo he rogado, yo he orado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque Dios sabe, nosotros sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Amén. tenemos esto precioso, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, le decía Jesús a Pedro. Y es hermoso porque Jesús está orando en el monte solo y dice que llegó la noche, que en la Biblia no tenemos como tal hora, que eran las 3 de la mañana, eran las 4 de la mañana. En la Biblia, los tiempos bíblicos se dividía el tiempo por vigilias, dice que era la cuarta vigilia de la noche, ya era muy tarde, ya era Ujú, muy tarde. Y ujú. dice que la barca estaba en medio del mar, Del mar. Así azotada es. por las olas y Así es, las hermano. la tormenta por el viento, o sea, una situación terrible. De verdad, Anita, que a veces nuestra vida parece esa barca, ¿no? En medio del mar, a mitad de la noche, nuestra barca, nuestra vida siendo azotada por la lluvia, por las olas, por el mar, por el viento, por los truenos, por la tormenta, por el huracán. A veces parece que estamos así, ¿no? En el centro del huracán, en el ojo del huracán, en el centro de la tormenta y todo golpea nuestra vida. Y recibimos un golpe en la salud y recibimos un golpe con la familia, en la iglesia espiritual. O sea, la lucha está a todo lo que da, la tormenta Es está constante, sí. azotando contra la barca. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, Anita? Muchas veces, mi hermano, muchas veces. Y muchas veces en nuestra debilidad humana le empezamos a decir, Señor, pero ¿por qué sucedió esto? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque muchos dicen en su, bueno, no sé cómo decirlo, necedad, ¿acaso yo eso lo merecí? ¿Acaso yo merezco esto? Estimados hermanos, no es que merezcamos o no lo merezcamos, no depende de eso. Dios no mira lo digno o lo indigno que somos. Él tiene un propósito, Él tiene un plan, así mismo como dijiste, mi hermano, y lo quiero reafirmar una vez más. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Nadie en este mundo nació por nacer. Nadie. Mucho menos aquellos que están predestinados desde antes de la fundación del mundo para salvación. Así es. Entonces, si Dios en su gran misericordia nos regaló la salvación, nos dio la fe para creer en esta salvación, entonces podemos decirle, Señor, ¿por qué me permitiste esto? No, tenemos que, como Pedro, levantar los ojos y decir, Señor, sálvame. Señor, ayúdame en medio de esta situación. Quiero salir porque quiero que tu nombre en mí sea Amén. glorificado. Cuando Amén. un cristiano, antes que todo, ama a Jesús, cuando tiene en su corazón, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero que tu plan se cumpla en mí, tú nunca le vas a refutar a Dios, tú nunca le vas a cuestionar a Dios por qué Él hace tal o tal cosa. Tú te rindes en humillación, en adoración, en un pleno conocimiento. Tú eres el Dios, tú eres mi Dios, y yo soy tu siervo. Tú eres mi padre y yo soy tu hijo. Haz conmigo como bien te parece. Y si estamos en esa condición humilde delante de nuestro Señor, delante de nuestro Padre, delante de nuestro Maestro, delante de nuestro Dios, entonces todo lo que sucede es para nuestro bien. El Señor nos saca más que vencedores. Así Así dice la Biblia. En medio de todo esto somos más que vencedores por medio así de aquel que es. nos amó. No Amén. estamos solos, aunque parece que los discípulos, el Señor los envió solitos y les dijo, pasen por esa tormenta solitos. Pero ahora, mis amados hermanos, Jesús no tiene que irse de nosotros, el Espíritu Santo no tiene que ir a otro lugar, Él está constantemente con nosotros. Aunque parezca que nuestro barco está en el medio del mar y estamos solos, tenemos que tener consciente, en esa barca está Jesús, en Así esa es. barca el capitán es Cristo. Y si el capitán es Cristo, Él sabe qué es lo que tiene que pasar. Aleluya. Y si Él quiere morir en esa barca, entonces yo moriré con Jesús en esa barca.
Esa es la fe que tiene que tener un hijo de Dios. Esa es la fe que tiene que tener una hija de Dios, en plena confianza. Mi vida está cerrada en las manos de Dios. Dios dice que me tiene en el hueco de su mano. ¿Acaso me olvidará? ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Dice el Señor, aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, porque en las palmas de mis manos te tengo esculpido, dice el Señor. Delante de mí están siempre tus muros, esos muros que estamos construyendo con Cristo para que nuestra casa, para que Jesús viva dentro de nosotros como templo del Espíritu Santo. Dice, estás siempre de mí, tu sonrisa está siempre de mí, tus oraciones están siempre delante de mí, ¿por qué dejas de confiar en mí? Dice el Señor. Entonces, muchas veces el Señor permite estas situaciones, esas tormentas alrededor nuestro, inclusive nos pone en el centro ¿cómo es que se llama? El torbellino, Sí, el huracán, y nos dice, ahí es mi voluntad que estés, así es. mantente firme. Así es. Mantente tranquilo, mantén tu paz, porque yo soy el que te doy la paz, yo soy el que lleno tu corazón de amor, yo soy el que te voy a sacar más que vencedor. Confía en mí. Mi hermanito antes de comenzar me decía, hermanita, a lo mejor contamos una adoración a Cristo y yo lo hubiera hecho con mucho gusto, solo que no tengo, estoy fuera de casa, no pude llegar a casa porque hay mucha nieve. Imagínense, cayó tanta nieve que el carro se atoraba y pues no pudimos salir de aquí. Entonces estoy sin guitarra. Pero mis amados hermanos, recuerden la canción, esta paz que yo siento en mi alma, no es porque todo va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo le sirvo a aquel que es fiel, aleluya. Amén, amén, aleluya, así es. Y es que hay que entender, hay que poder descansar y arrojarnos en los brazos de Dios, sabiendo que Él es total y absolutamente soberano, Él es supremo, Él es Amén. todopoderoso, Él es omnipotente, Él es, Él es el gran yo soy. Aleluya. Tiene todo en sus manos, en su vida, y ¿qué temeremos? Así pase lo que Amén. pase, ¿por qué habremos de temer? ¿Por qué? No digo que esté mal que en algún momento en nuestras vidas llegue temor, porque es natural, pero ¿por qué habremos de quedar en ese temor cuando Él es el que es? Aleluya. Cuando Él es el gran yo soy, ¿por qué habremos de temer cuando Cristo está conmigo? O sea, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Y Él da una paz que sobrepasa en todo entendimiento. Él da una paz Amén. que el mundo no da. O sea, Amén. quiero que podamos entender algo. ¿Quién le dio la victoria al pueblo de Israel contra Jericó? ¿Quién abrió el mar rojo en dos? ¿Quién le dio victorias a Abraham, Moisés, Aleluya. Josué, Gedeón? ¿Quién es ese Dios? Aleluya. Si es tu Dios, aleluya. No hay nada por qué temer, no hay por qué ni siquiera sentir miedo. Pero Amén. cuando pasamos a lo mejor dudando y decimos, como decía Anita, ¿por qué Dios? ¿Cuántas veces no vienen esas preguntas a nuestra vida, no? ¿Por qué Dios? ¿Para qué Dios? ¿Cómo lo vas a hacer, Dios? ¿Cuándo lo vas a hacer, Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo, Dios? Hermanos, quiero que puedan entender algo. Tú y yo no somos nada ni nadie para altercar con Dios. No Amén. tenemos Amén. ningún derecho de cuestionar a Dios, de Así preguntarle es. por qué Dios, cuándo Dios, cómo lo vas a hacer Dios, por qué lo estás haciendo Dios, para qué lo vas a hacer Dios, qué es lo que estás haciendo Dios. Tú y yo no Así somos es. nada ni nadie para altercar a Dios, para interrogar a Dios, porque Él es total y absolutamente soberano. Y lo que Él quiere, Aleluya. eso hace. Solo descansemos en eso. En Amén. Romanos 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a Aleluya. los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos no sabemos este texto de memoria? Pero cuando pasa algo, nos frustramos, nos enojamos, tenemos miedo, tenemos temor, tenemos angustia, preocupación, cuando no entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así es. Dice Jeremías 29:11, Yo sé, Aleluya. yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros Amén.
el futuro, el fin que esperáis. Dice Amén. Isaías 55:7, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos son vuestros Así pensamientos, son es. más altos mis caminos como los cielos. Nosotros no tenemos la mente, no sabemos las razones del Padre y no nos corresponde saberlas. ¿Qué nos corresponde? Heme aquí, Señor, Amén. haz tu voluntad en mi vida. Y es verdad lo que decías, Anita. Muchas veces estamos en la barca, en la tormenta, como otro suceso, porque hay dos sucesos diferentes, uno en el que Jesús estaba en la barca y otro que no, y muchas veces parece como el otro suceso, ¿no? Que Jesús está ahí dormido, y estamos en medio de la tormenta y Señor, ¿dónde estás? Y Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde estás cuando te necesito? ¿Dónde estás cuando me va mal? Y sentimos a Dios tan lejos, tan distante, como si estuviera dormido en medio de la tormenta. Jesús está en la barca, Aleluya. Él está ahí. Y aunque parece que está dormido, Él no está dormido. Así es. Él sabe lo que está pasando. Aleluya. Como Y dice no la va a pasar. canción, Así es. Ah, perdón, mi hermano. Sí, no, pues por favor. solamente recordé esta canción que dice, mi guardián no duerme, porque la palabra dice, no duerme y no adormece aquel que guarda a Israel. El Así es. guardián de Israel no duerme, no se cansa. Él está constantemente vigilando, mirando. ¿Cómo hacer para llevarnos al bien? Porque dice, mis pensamientos para con ustedes son pensamientos de bien, para daros el fin que esperáis. Entonces, ¿por qué ponemos a dudas el amor de Dios? ¿Por qué ponemos a dudas el amor del Padre que ama? Nosotros tenemos padres hermosísimos. Mi hermano seguro que dirá lo mismo. Y nosotros no podemos dudar de su amor para con nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que mi papá dará su vida si es necesario por mí, porque él me ama, igual que mi mamá. Imagínense aquel que ya demostró en la cruz su amor por nosotros. Nos dejará en momentos difíciles. ¿Por qué dudamos de la bondad de Dios? ¿Por qué dudamos de la misericordia de Dios? Así Eso es. es lo que ofende a Dios, mis amados hermanos. Es algo que le duele a Dios, la incredulidad de su hijo o de su hija. El Señor hizo todo con tanto amor para llevarnos a una vida mejor que está preparada ya en los cielos. Y nosotros aquí quejándonos constantemente. No, Señor, que no tengo esto, no tengo aquello, me falta esto, me falta esto. Señor, tú eres un mal padre. En otras palabras, cuando le estás pidiendo a Dios o te estás quejando delante de Dios, estás diciendo, tú eres un mal padre, no me diste esto, no me diste aquello. Dios es el mejor padre del mundo. Es aleluya. Entonces no podemos dudar. Ahí está la fe, basada en el amor de Dios, Exacto, antes que todo. ¿Verdad, mi exactamente. amado hermano? Entonces, yo creo que el Espíritu Santo quiere exhortarnos a no dudar de Así que es. Cristo nos ama, a los que lavó con su sangre, a los que redimió, a los que levantó del polvo, a quien sacó de las garras del maligno, de las cadenas que el diablo tenía puestas sobre nosotros, nos sacó con tanto poder, entonces ahora nos va a dejar. Entonces ahora que viene la tormenta, nos dejará solos ahí, pues sufrir. Cristo es fiel y no le permitamos al diablo que nos susurren en el oído que Dios tarda, que Dios no es fiel, que Él se ha olvidado de algo. Mis amados hermanos, ahí está la fe que vence al mundo, la certeza completa de que mi Dios es mi Dios todopoderoso. Él me salvó, Él me llevará hasta el final. Él me permite tener necesidad material tal vez en esta tierra, pero en los cielos yo tengo una mansión eterna que nadie me la va a quitar. Entonces tu fe está constantemente delante de ti como un escudo, ¿verdad? Entonces los dardos del maligno que quieren llegar a tu corazón y a tu mente se detienen porque no pueden entrar porque tu fe está basada en Jesús, en aquel que es fiel por la eternidad. Por eso es que Dios está hablando, hijos míos, tengan fe, una fe firme, Exactamente. una pequeña o una grande fe, es fe, mantente en esa fe, que es un don de Dios. Mi amado hermano, mientras que yo estaba
meditando y preparando y analizando mi vida y examinándome a mí misma si estoy en la fe que el Señor quiere que yo tenga, porque antes que todos nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, somos nosotros los primeros que tenemos que examinarnos antes que todo, para que no haya ninguna maldad en nuestros corazones, porque entonces el Señor nunca va a decir amén a lo que vamos a hablar. Entonces, yo meditando en todas estas cosas, me daba cuenta de algo. Señor, tú vienes pronto. ¿Y qué dice tu palabra en Lucas 18:8? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ahí donde me puse a pensar, Señor, ¿qué vas a buscar en mí? Muchas obras. Bueno, sí, la fe tiene obras, como dice en Santiago, la fe sin obras es muertas. Pero ¿va a buscar Dios las obras antes que todo? No. Dice, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál es Así la es, fe que Dios quiere que tengamos? Ya lo hemos dicho con mi hermanito aquí en esta hermosa transmisión, una fe basada en la palabra de Dios, una fe exacto. basada en la fidelidad de Dios, en el poder de Dios, en la gracia de Dios. Hermano, permíteme ver un versículo que lo conocemos de memoria, que está en Hebreos 11:1. Mm, ujú. Dios es tan hermosa que cada vez que la leemos se nos abre de una manera más hermosa Así todavía. es, así es. Entonces vamos a leer este primer versículo de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Con el favor de Dios, vamos a explicar rapidito qué significa la fe que que Jesús va a buscar cuando venga a la tierra. La fe es la certeza que Cristo vendrá por su novia, una certeza de que yo soy hija de Dios, que yo soy novia de Cristo, que yo soy la iglesia de Cristo y lo estoy esperando, esa certeza de lo que se espera, que estamos esperando que Cristo nos recoja. Si tenemos esa certeza de que yo soy hija de Dios y Cristo viene a buscarme, estamos en buen camino. Es la convicción de lo que no se ve, es la convicción que iremos al reino de los cielos que ahora en estos momentos no podemos ver con nuestros ojos, pero estamos convencidos de que nuestra patria está en los cielos y que el Rey de Reyes de este reino es Jesucristo. Si estamos basados en esta fe, si tenemos esa convicción dentro de nosotros, si tenemos esa certeza, mis amados hermanos, entonces estamos en la fe. Pero más profundo viendo la fe, tenemos esa certeza, tenemos la convicción de que somos de Cristo. Y ahora, ¿cómo actúa mi fe? ¿Qué obras estoy dándole a mi Dios? ¿Qué obras estoy haciendo para mi Dios? Obras de amor, obras que Él antes de la fundación del mundo planeó para nosotros. ¿Estoy andando en ellas? Es otro punto importante de la fe que Cristo va a venir a buscar. No solamente que estás convencido, no solamente que estás esperando, sino que estás actuando por fe. La fe es una obediencia a Cristo, una obediencia a la palabra de Cristo. Dice, el que me ama, mis palabras guardará. Tener fe es guardar la palabra de Dios, Así es, así es es. actuar según en la ley de amor de Dios. Entonces, examinémonos, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, ¿tengo fe en mi corazón? ¿Estoy andando en las obras que Dios desde antes de la fundación del mundo preparó para que yo hiciera, para que su nombre sea exaltado? Mi hermano, te paso la palabra. Amén, 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 hermana. Sí, y es que es algo tan importante porque vemos que en este momento, precisamente, ¿no? Cuando están los discípulos en la tempestad, se acerca Jesús a ellos. Y ellos ya habían visto cómo Jesús había alimentado 5,000, más de 5,000 personas con tan solo poca comida. Ellos habían visto Así algo es. que mis ojos no han visto y que tus ojos tampoco han visto, Anita. Y a pesar de eso,
Dudaron en ese momento a tal grado que cuando viene Jesús a ellos sobre las aguas, por favor, si Jesús era el Hijo de Dios, era Dios mismo hecho hombre, era todopoderoso y era capaz de alimentar a más de 5,000 personas con poca comida, por supuesto, y obviamente era capaz de caminar sobre las aguas, algo totalmente antinatural. Pero los Amén. discípulos no lo ven así y en el momento, por el miedo, por la falta de fe, por la incredulidad, dicen es un fantasma. Es un fantasma. ¿Cuántas veces hacemos eso con los problemas, con las tribulaciones? Es que es esto. Es que me lanzaron un hechizo, ¿no? Me embrujó a una persona, me desearon mala suerte. No, o decimos, es que es por culpa de esto, por culpa del otro. No, no, no. No, no, no adjudiquemos a otras cosas lo que ocurre en nuestras vidas. Porque el único que tiene absoluto control de nuestras vidas es Dios, nadie más. Y Amén. dice Jesús en ese momento, ¿no? Tened ánimo, en primer lugar, ¿no? Amén. Esfuércense, tengan ánimo, soy yo. ¿Ven? Aleluya. Amén. No es como que de la nada, de que surgió esto, fue de la nada, apareció de la nada, vino de repente, fue culpa de esto, fue culpa de. No, es Dios, soy yo, dice Jesús. Soy yo lo estoy haciendo, yo estoy Aleluya. permitiendo eso en tu vida, yo estoy Amén. permitiendo esto en tu vida, en tu familia, en tu Aleluya. salud. ¿Para qué? Para que tu fe sea aumentada. ¿Cuántas cosas no hemos atravesado en Aleluya. estos últimos 2 años? Aquí en México ya cumplimos 2 años de pandemia. ¿Cuánta gente no ha muerto a nuestro alrededor? O sea, si era común antes de la pandemia que murieran personas y que nos enteráramos que tal vecino falleció, que tal conocido, que tal amigo, que tal familiar, que un amigo de un familiar, o sea, nos enterábamos, pero con esta pandemia esto vino a multiplicarse. Ahora yo creo que he perdido la cuenta de cuánta gente me he enterado que ha muerto a causa de esta pandemia. Y Ujú. podemos decir, es que es culpa de que una situación generó este virus. No, es Dios, yo soy, no temáis, no temáis, soy yo el que lo está permitiendo. Señor, ¿cómo te atreves a permitir entonces que tal mi esposo muriera? ¿Cómo te atreves a que mi esposa muriera? Yo soy. Lo que ahora estoy haciendo no lo entiendo, pero después Así lo es. entenderás. Y a lo mejor no lo entenderemos en esta tierra. Así No ha es. valido la pena ese trato de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque en ese momento en que Jesús les dice eso, ¿qué pasa? Pedro dice, ok, Señor, entonces, si eres tu Padre, manda que vaya a ti sobre las aguas. Prácticamente Pedro lo vemos aquí con tanta fe, ¿no? Una fe que a lo mejor falta, muchas veces nosotros no tendríamos. Señor, si eres tú, entonces que yo también vaya sobre las aguas, ¿te imaginas? No estaban en un río, en un laguito, en una alberca, en una piscina, a lo mejor, no, 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 estaban en medio del mar. Y no nada más en un mar tropical, ¿no? No estaban ahí en un mar delicioso, con el sol a todo lo que da, el mar tranquilo, el mar sereno, no. Estaban de madrugada y en medio de la tormenta. Y Pedro dice, Señor, entonces déjame caminar sobre las aguas ese día. Y Jesús le dice, ven, está la fe de Pedro en Cristo, que se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Muchas veces así somos nosotros, hermanos. Muchas veces podemos decir las cosas como aquí en México solemos decir popularmente, de dientes para afuera. Oh, Señor, si eres tú, déjame hacer esto. Y al principio lo hacemos con entusiasmo, con emoción, con ánimo, con valentía, con fe, pero en eso, ¿qué pasó con Pedro? Pedro estaba aquí, imaginándolo, ¿no? Jesús estaba acá. Y Pedro empezó a caminar hacia Jesús, viendo a Jesús. Pero en eso Pedro cometió un error terrible que todos cometemos. Pedro desvió su mirada de Cristo, dejó de ver a Cristo y dijo Pedro, las olas están muy fuertes, el viento está muy fuerte, la lluvia Ujú. está muy fuerte, los truenos están muy fuertes, la tormenta está muy fuerte y dejó de ver a Cristo y eso que generó que viera los problemas, la tormenta más grande que a Cristo cuando tenía al Rey de Reyes y Señor de Señores enfrente de él, pero hizo los problemas tan grandes que dejó de ver a Cristo. ¿Y qué pasó? Dudó y comenzó a hundirse. Así pasa en nuestras vidas, amados. Así es.
Vamos con ánimo, con fe, caminando sobre las aguas, pero eso decimos, la enfermedad, la guerra, la pandemia, los problemas, mi familia, mis primos, mi vecino, y empezamos a ver todos los problemas, mi vida, y empezamos a ver tal problema, tal situación que hay en nuestra vida, a tal grado que nos enfrascamos tanto en eso, que vemos los problemas abismales y ya no vemos a Cristo y nos empezamos a hundir, porque tenemos falta de fe e incredulidad. Y en ese momento Pedro empieza a clamar, Señor, sálvame. Y muchas veces hacemos lo mismo. Ya que nos derrotamos, ya que nos estamos uniendo, Señor, sálvame. Cristo lo toma de la mano, bien precioso. Imagínate a Pedro ya ahogándose, hundiéndose. Y eso Cristo lo toma de la mano, no lo dejó ahí solo de que eso te pasa por no tener fe. Ahí te quedas por tu incredulidad, no, lo toma. Y lo reprende, eso sí. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo quiere llevarnos sobre las aguas, amados, en medio de esta tormenta. No te va a hacer caminar sobre las aguas en Cancún, en un mar tranquilo y delicado y tropical, no. Cristo quiere llevarte sobre las aguas en medio de una tormenta. Pero es necesario hacer dos cosas. Como dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, andar por fe y no por vista. Esa es la primera. Porque si andas por vista, viendo todo, no, pues imposible. Claro. Amén. Imposible que haya esperanza. Es necesario andar por fe y no por vista. Segunda cosa, como dice Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Eso es lo necesario. Y como dice también más adelante Hebreos, ¿no? Más atrás, en Hebreos 10, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que prosiguen para la salvación del alma. Entonces, Amén. pongamos los ojos en Jesús, autor y Muy consumador cierto. de la fe, Amén. sabiendo que solo con Él y tomados de su mano, que Él es el buen pastor, y el buen pastor cuida de las ovejas, está con nosotros. Nuevamente, ¿cuántos se saben de memoria el Salmo 23? ¡Qué bien! Me da gusto, hermanos, que se lo sepan de memoria el Salmo 23. Pero realmente crees en ese salmo. Vives ese salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No lo sabemos de memoria, a lo mejor mucho, pero vívelo. Vive ese salmo desde el versículo 1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. La fe es la plena confianza que mi pastor me va a llevar a pastos delicados y en medio de la tormenta va a coger su vara y su callado y me va a sacar, me va a dar vara, me va a abrazar si lo necesito. Es la plena confianza, amén, que el pastor no nos dejará hundir en Aleluya. esos mares. Y mi hermano, para más confirmación que nuestra fe, pues el Señor quiere verla purificada, quiere verla perfecta, digamos así, ¿verdad? Vamos a ver Primera de Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 5. Primera de Pedro 1:5 hasta el 8 dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Nosotros, los cristianos, ¿verdad? Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por Así es, diversas así es. pruebas. Es lo que vemos, que los discípulos de Jesús tuvieron que pasar por diversas pruebas para conocer más a su Señor, para que su fe sea más afirmada y para luego, mis amados hermanos, dejarnos todo eso escrito aquí en la palabra. Exactamente. Tuvieron que pasar por diferentes pruebas, aflicciones, angustias, persecuciones, pero su mirada, su alegría ya estaba puesta allá en los cielos.
ya estaban estaban preparados para la redención eterna de sus almas y vidas y de sus cuerpos. Entonces dice el versículo 8, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así Es es. hermoso. Es hermoso, mis amados hermanos, el don de fe que Dios nos ha dado y que dice es más precioso que el oro. A los ojos de Dios, un hombre, una mujer, un niño, un anciano que tiene la fe puesta en Jesús es más precioso que el oro. Es la perla más hermosa que Dios vino a buscar, a quien vino a salvar, porque Jesús quiere que cada uno de nosotros creamos en Él, le creamos a Él y que vivamos con Él por la eternidad. Entonces, permitamos que el Señor Jesús nos pase por ese horno de fuego, por duro que parezca, por horroroso y nos traiga tanto temor pasar por esas pruebas y esas circunstancias, mis amados hermanos, no estaremos solos. Aleluya. Enseguida, mi amado, me acuerdo de los tres jóvenes amigos de Daniel, Sadrach, Así es. Mesach y Abednego. Su fe fue pasada por fuego literalmente. Y ellos, aún con temor humano, tal vez tenían, porque dice, nosotros no adoraremos a tus dioses. Dice, nuestro Dios puede sacarnos con vida de este horno, pero aún si no lo hiciere, nosotros no adoraremos a tus dioses Así ni es. nos inclinaremos ante tus pies. Entonces, esa es la fe que tenían, esa fe fuerte que fue pasada por fuego, pero salieron más que victoriosos. A tal manera era la victoria de estos tres jóvenes y de la fe que tuvieron, que el mismo Nabucodonosor mandó a todo el mundo que honraran al Dios de Israel. Amén. Esa es la fe que Dios quiere ver en nosotros, que aunque pase por fuego, sea salida más purificada, más limpia, a tal manera que los demás miren y digan, este es un hijo verdadero de Dios, yo quiero tener a ese Dios. Así es, amada. Amén, amén, aleluya. Y es que como nos dice, hace rato leía Hebreos 11:26, ¿no, Anita? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esto aplica en todo en la vida cristiana. En Amén. las promesas de Dios, en la oración, en todo aplica Hebreos 11:1. Y más adelante dice el versículo 6, ¿no? Que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin Y fe que es es difícil agradar a Dios, porque Él es así galardonador de es. los que le buscan. Y vemos cómo Hebreos 11 es el capítulo de la fe prácticamente. Y dice el Ujú. versículo 33 en adelante, ¿no? Por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, por la fe alcanzaron la promesa, por la fe se Así es. taparon bocas de leones, por la fe apagaron fuegos impetuosos, por la fe evitaron un filo de espada, por la fe sacaron fuerzas de la debilidad, por la fe se hicieron fuertes en batalla, por la fe pusieron para que huyeran los ejércitos extranjeros, o sea, por la fe se hizo todo eso y más, todo eso y Amén. más. Entonces Amén. tengamos fe sabiendo que mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Tengamos fe en eso, en que esta es todo aquel que nace de Dios, todo aquel que es nacido de Dios, como dice Primera de Juan capítulo 5, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que vence al mundo? Nuestra fe, nuestra fe. Amén. Entonces, Amén. no me queda más que concluir diciendo Romanos 8:32, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, hermanos, Aleluya. Amén. ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es Así el que los es. justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más el que aún resucitó, el que también está sentado a la diestra de Dios, el que además intercede por nosotros. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, peligro, desnudez, hambre o espada? Como está escrito, somos contados como ovejas de matadero por causa tuya. Así es. Por lo cual, antes bien, más bien, somos Más que vencedores. no vencedores nada más, somos más que vencedores por medio de nuestras fuerzas.
No, por supuesto que no. Por medio de aquel que nos amó, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. De buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque en lo que yo soy débil, Dios es fuerte. Diga pues, el débil fuerte soy con Dios, Amén, amén. porque su gracia nos es suficiente. Por tanto, somos más que vencedores por medio, únicamente por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra Aleluya. cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, de Cristo Amén. Señor nuestro. Así es. Aleluya, mi hermano. Pues sí. Por eso es que el Señor dice, el justo por la fe vivirá. Aleluya, aleluya. Amén. Amén. Gracias a Dios por su preciosa palabra. Y vemos que aún cómo concluye ya esta historia de Mateo 14, pues Jesús, después de que saca a Pedro, se suben a la barca y en cuanto se suben a la barca, bonanza, paz, tranquilidad en la tormenta. Y lo ven los discípulos y dicen, wow, dice que se postran, le adoran y dice, verdaderamente eres hijo de Dios. Qué terrible y hermoso al mismo tiempo, porque ellos habían visto la alimentación de más de 5,000 personas. Y hasta ese momento dijeron, verdaderamente eres hijo. Fue terrible porque su incredulidad era grande, pero fue hermoso porque a través de esa tormenta pudieron darle gloria, descansar, depender y confiar de aquel que es digno. Amén. Entonces, es algo muy precioso, Anita. La verdad fue un momento de mucha bendición. Agradezco mucho a Dios por estos momentos. Gracias Amén. igual, Anita, por la oportunidad de poder estar juntos en esta tarde. Primero Dios, estaremos en un futuro, si Dios lo permite, igual, compartiendo juntos. Esperemos que Amén. haya sido de bendición y efectivamente nos hacen una pregunta en el comentario, en los comentarios, que si esta transmisión quedará grabada en la página. Claro que sí, no hay ningún problema, la transmisión quedará guardada en la página una vez que termine ahorita el video en vivo y asimismo será subida tanto al canal de YouTube de la hermana Anita como también a mi canal de YouTube, por si quieren verla en YouTube o en Facebook. De todos modos la publicación quedará grabada. Anita, qué bendición tan grande compartir en esta preciosa tarde este tema tan importante acerca de la fe en medio de las tormentas. Ahora sí que seguir adelante, seguir sin desmayar. Aleluya. Pues sí, mi hermano. Bendecimos a los hermanos que estuvieron presentes, que estarán presentes en el futuro mirando nuestra transmisión y deseando que verdaderamente el Señor aumente nuestra fe Amén. para agradarle, para que el Señor cuando venga pueda hallar en nosotros verdaderamente la fe que Él mismo pues ha puesto en nuestros corazones. Amén. Y bueno, solamente como pues noticia, digo así, porque lamentablemente en mi Claro, país, en donde claro. estoy viviendo actualmente, en Rusia, que ya todos saben, cancelaron la entrada al Facebook. Entonces, la página está, ustedes pueden ver todas las publicaciones, los comentarios que hasta el día de ayer, creo que o antier, la pueden ver, pero desde el día de estos días ya yo no puedo publicar, lamentablemente, en el Facebook nada. Por eso les invito, si no se han inscrito en mi canal de YouTube, pues que estén ahí, porque mientras el canal de YouTube seguirá existiendo, o sea, para los rusos también. Y si en un futuro también pues quitan el canal de YouTube, hice un grupo en Telegram, eh, lo pueden ver en las noticias de mi canal de YouTube, en las noticias, puse ahí el enlace de este grupo del Telegram. Así es. Lo digo, por si acaso se cierra Claro. todo, por lo menos por esa vía, pues poder compartir con ustedes. Y bueno, mis amados hermanos, pido sus oraciones por este enorme país que lamentablemente no conoce a Dios. Si lo conociera, no harían lo que están haciendo hoy. Entonces, oremos tanto por este país con el otro país con el que tenemos conflicto, porque no es un conflicto humano, la verdad, no es algo, como decir, no, pues de personas entre personas, son los gobernantes que empezaron todo esto y darán cuenta a Dios. Dios lo permitió, amén, Él es soberano y hace lo que quiere. Así Pero es. ore por los hermanos, por todos Amén. los hermanos que están pasando por esas circunstancias, porque el corazón duele, el alma está afligida, porque Así muchas personas están muriendo sin conocer a Cristo. Es el dolor más grande que tenemos en nuestro corazón. Las cosas materiales, todo esto, la economía y todo eso, nos importa, pero
en lo mínimo. Lo más importante es que las almas conozcan a Cristo. Por eso apóyennos para que la palabra de Dios siga extendiéndose por todos los canales, por todos los lugares sobre este enorme país. Amén. Exactamente. Contamos con sus oraciones. Amén, Anita, amén. Así es, pues ahí está. Hermana Anita, pues por esta situación ha perdido su Facebook por el momento. Entonces, para que puedan tener ahí presente, igual recuerden acompañarnos aquí en Facebook, Nueva Generación para Ujú. Cristo, en nuestras transmisiones. Y también estamos nosotros en YouTube como Nueva Generación. Pero, Anita, quiero decirte que estamos orando todos por Rusia, por Ucrania, pero no nada más por Rusia y por Ucrania, sino por el mundo entero. O Claro, sea, amén. Dios trayendo sanidad en nuestra tierra y que Dios nos siga bendiciendo, nos siga hablando, nos siga, pues, fortaleciendo en medio de estos momentos tan difíciles que estamos atravesando todos. Te amamos mucho en el amor de Cristo, Anita, y queremos mandarles un saludo a todos los que nos acompañaron y nos pudieron ver o nos verán en un futuro. Dios les bendiga mucho. En lo que podamos Amén. estamos para servirles. Es un placer y un privilegio poder estar con ustedes. Y bueno, pues como siempre terminamos, Anita, siempre terminamos aquí las transmisiones diciendo al único y sabio Dios, sea gloria a mí en Aleluya. Jesucristo Amén. para siempre. Amén. Amén.